Bienvenidos a una nueva sesión de su curso de Historia del Pensamiento Económico, siguiendo el libro pues, del mismo nombre, cuyo autor es eh, Murray Rothbard. Entonces, siguiendo a Rothbard, emprendemos este nuevo capítulo de su Historia del Pensamiento Económico, eh, que se llama este capítulo Fisiocracia en la Francia de mediados del siglo XVIII. Como ustedes recordarán, perdón, de las sesiones pasadas, culminamos, recién culminamos el capítulo de el mercantilismo en Inglaterra. Primero vimos o sea, anterior a ese vimos el capítulo de mercantilismo en Inglaterra, de la dinastía Tudor hasta la Revolución Civil, hasta la Guerra Civil Inglesa, y luego vimos el capítulo de mercantilismo en Inglaterra de la Guerra Civil a 1750. En este último vimos pues el personaje principal fue el protagonista, fue John Locke. Y vimos pues la lucha de Locke. Finalmente, recientemente vimos la sesión pasada, pues la pugna, digamos, de las ideas de John Locke, más liberales, ¿no? Contra los mercantilistas e inflacionistas ingleses de la época. Estamos hablando que era la segunda parte del siglo XVII, comienzo del siglo XVIII inglés, y estamos hablando de la época inicialmente, pues, la revolución, la guerra civil que depone a Carlos I de Inglaterra. Luego vimos el protectorado, o sea, digamos, para ambientar la época, el protectorado de Cromwell. Luego vino Carlos II de Inglaterra y hasta 1685, si no recuerdo mal, y luego eh, viene pues el reino de Jacobo II, y este reinado de Jacobo II culmina en 1688 con la Revolución Gloriosa, la famosa Revolución Gloriosa de 1688, perdón, y ahí retoma el poder, digamos, vimos pues, sigue siendo la dinastía Estuardo, pero retoma el poder, perdón, toma el poder producto de esa revolución, deponen a Jacobo II y toma el poder su hija María, con su esposo Guillermo. En 1688, Guillermo III de Inglaterra y María II de Inglaterra, pues ellos reinan juntos hasta 1600. Bueno, María muere y reinan desde 1689 hasta 1694, si no recuerdo mal, que es la muerte de María. Sin embargo, su esposo Guillermo III sigue reinando Inglaterra hasta 1702, cuando muere. Luego ya lo sucedería en el trono eh, Ana Estuardo, la reina Ana. Bien, esto es para ambientar un poco el tema. Estamos hablando, pues, así finalizar el capítulo anterior, de Locke versus los mercantilistas e inflacionistas ingleses. Y recuerdo particularmente lo de la Revolución Gloriosa, porque con eso recordamos que había salido Locke con Shaftesbury de, de su primer paso, digamos, como secretario del Consejo de Comercio, y luego vuelve con la revolución, después de la Revolución Gloriosa y la caída de Jacobo II, vuelve durante el gobierno o el reinado de Guillermo y de María, vuelve Locke, pero esta vez con
digamos, vuelve al Consejo de Comercio y vimos entonces el desarrollo de su obra en esa última década del siglo XVII. Y ahí hay, particularmente, hay un hecho particular que es la fundación del Banco de Inglaterra, 1694. Ahí estamos bajo el reino de Guillermo. Y bueno, nada, fue un hecho importante, pues el primer banco central, digamos, reconocido, ¿no? 1694, con todas, pues, en esa pugna, en ese entorno, en esa pugna de esa década de Locke contra los inflacionistas ingleses, y recordamos que el nacimiento del Banco Central de Inglaterra pues nace como un banco para financiar justamente los déficits del gobierno, en ese caso del reino. Bueno, entonces, digamos, terminamos ese capítulo pasado en esa puja, pues, ¿no? Y recordamos el caso de Newton como jefe de la SECA, también pues pro moneda fuerte, digamos, cercano a las ideas de Locke de mantener la moneda, el estándar de acuñación intacto, mantener la moneda fuerte. Bueno, así, digamos, para recordar algunas cosas y ambientar el capítulo pasado. Y tomamos entonces este capítulo, que es el de este nuevo capítulo, que es el de fisiocracia en la Francia la Francia de mediados del siglo XVIII. O sea, muy bien. Entonces, tomando ya este capítulo, entrando pues lleno en este capítulo, que vamos a ver a los fisiócratas. Les comenté al final de la sesión pasada que los fisiócratas surgen como reacción justamente al, al mercantilismo, ¿no? A las ideas mercantilistas de la época. Son más pro laissez-faire y, digamos, más ideas pues de liberales económicas, de libre comercio, de mantenimiento del valor de la moneda, etcétera. Ya los vamos a conocer. Entonces, bueno, en la fisiocracia pues, de la Francia de esta época, el siglo XVIII, Rothman nos va a presentar dos partes dentro de este capítulo. Primero echen la culpa de la teoría objetiva del valor a los fisiócratas y luego, como sin Dios, la ley natural y los derechos de propiedad, para ver la opinión de ellos, de estos fisiócratas o de este grupo de pensadores en estos temas. Bueno, entramos de lleno la primera parte, echen la culpa de la teoría objetiva del valor a los fisiócratas. Allí comenta Rothbard, y los fisiócratas tuvieron ideas útiles en economía política, ¿no? Y en cuanto al libre mercado, ya lo comentábamos hace unos segundos, las contribuciones a la economía técnica fueron erróneas, el tema de la economía a lo mejor matematizada, y en algunos casos fue un desastre para la disciplina. Durante siglos el pensamiento económico del mainstream, generalmente incluido en tratados escolásticos, sostenía que el valor y los precios de los bienes se determinaban por el mercado, en el mercado por su utilidad y escasez. Está retomando Rothbard, recordando pues la opinión en este sentido, en este tema de los escolásticos. Los precios se van, digamos, el valor es subjetivo, ¿verdad? Y los precios pues se van determinando por ese juego entre, por un lado, la utilidad que el bien representa para las personas y la escasez, o sea, o la escasez relativa, pues, ¿no? Por las valoraciones justamente de los consumidores de una oferta concreta de un producto. Bueno, recuerda Rothbard pues esta opinión de los escolásticos para introducir a los fisiócratas en cuanto a estos temas de utilidad, valor, precio, ¿no? Es decir, al final la valoración es del consumidor, es subjetiva, y ante una oferta concreta pues se va fijando el valor y el precio de los bienes. La economía escolástica y post-escolástica había resuelto básicamente la paradoja del valor de los diamantes y el pan, o los diamantes y el agua. Ahí Rothbard de alguna manera está ya lanzando trazos sobre las ideas de Smith. La paradoja del valor sobre entre los diamantes y el pan o los diamantes del agua es aquella que, bueno, como es eso que el pan, que es tan útil para el hombre, ¿verdad? Para vivir, vale muy poco en el mercado, mientras que los diamantes, que son meras nimiedades, son tan caros.
y uno, digamos, no, si no come o no toma agua, uno muere. En cambio, si uno no tiene un diamante, pues no se va a morir. Entonces, ¿cómo es posible que algo que en principio debe ser tan valioso como el pan y el agua, pues, bueno, sea más barato que algo que en principio no tiene tanto valor como el diamante? Ya la economía escolástica había resuelto esa paradoja, y la explicaba pues por la escasez relativa, pues el agua es mucho más abundante que los diamantes. Bueno, eh, continúa Rothbard, la solución era que si tienen en cuenta justamente las cantidades de oferta, es decir, el tema de la respuesta a esa paradoja está en la escasez relativa, o sea, si toman en cuenta la oferta, desaparece esa contradicción entre el valor de uso y el valor de intercambio. Y aquí, pues, va a explicar Rothbard un poco más adelante estas definiciones, ¿no? El valor de uso, el valor de intercambio. El valor de intercambio, pues, es como tal el precio. El valor de uso es, digamos, ese valor subjetivo que tiene para la persona. Bueno, la oferta de pan es tan abundante, continúa explicando Rothbard la paradoja del valor. Es tan abundante el pan, digamos, la escasez relativa al diamante, pues es mucho más abundante el pan, ¿verdad? Que cualquier trozo tendría un valor mínimo en uso o en intercambio, ¿no? Mientras que los diamantes son tan escasos que llevan un alto valor en el mercado. Ahí explica pues Rothbard la paradoja. Por lo tanto, el valor no pertenece en abstracto a una clase de bienes. El valor no pertenece a una clase de bienes como tal, sino que lo otorgan, o sea, no es el bien en sí mismo, sino que el valor lo está otorgando el consumidor a esas unidades concretas, reales, y el valor depende inversamente de la oferta. Pues a mayor oferta, pues el valor, y por lo tanto el precio caería; a menor oferta, pues el valor y por lo tanto el precio subiría. Bueno, está Robert explicando la paradoja, ¿no? Recordando pues la explicación también de origen escolástica. Lo único que quedaba para completar era la idea marginal, de la utilidad marginal, que Rothbard recuerda que es descubierta milagrosamente, casi pues en paralelo, por tres pensadores: Karl Menger, Sir Anthony Giddens y Leon Walras. Entonces, claro, Menger, pues padre de los austríacos o de la línea austríaca, comenta Rothbard que todavía quedaba, o sea, ya había explicado el lado de la oferta, que es digamos, la escasez relativa, y ahora quedaba por explicar el lado de la demanda, la utilidad marginal. Y Rothbard pues recuerda que para finales ya del siglo XIX, hasta la revolución marginalista de la década del 70 del siglo XIX, pues no se ve incorporado al paradigma de la economía, pues esta idea, hasta la revolución marginalista, que incorpora la utilidad marginal, eh, bueno, pues, por austríacos y otros no clásicos, pues, ¿no? Menger, Gibbons y Walras. Eso es lo que quedaba, pues, comentar Rothbard. Los escolásticos veían, nos comenta Rothbard, ¿no? No recuerdo de la revolución marginalista. Los escolásticos veían que la utilidad de cualquier bien disminuye a medida que aumenta su stock. Es decir, aquí estamos hablando de la utilidad vinculada con la oferta. En la medida que aumenta el stock, la utilidad de cualquier bien disminuye. Y eso lo veían los escolásticos. Lo único que faltaba era el análisis marginal, que las compras y evaluaciones del mundo real centran en la próxima unidad, es decir, la utilidad marginal del bien. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que, eh, yo voy incorporando una nueva unidad de ese bien, pues la siguiente unidad vale cada vez menos. Entonces, digamos, por ilustrarlo rápidamente, pues el tema del agua, pues si yo tengo mucha sed, pues el primer vaso de agua para mí vale mucho. En la medida que voy tomando un segundo vaso de agua, un tercer vaso de agua, la utilidad que para mí representa, la utilidad marginal, ¿no? La siguiente unidad, ¿no? de ese bien, en este caso el vaso de agua, pues para mí vale cada vez menos. Porque, digamos, voy acabando con la sed y tal, y llega un momento en que incluso puede llegar a valer nada, es decir, ya no me agrega nada de valor un siguiente vaso de agua. Entonces, claro, ese es el concepto de utilidad marginal que tendría, digamos,
digamos, una grafiquita así. Es decir, de rendimientos marginales decreciente. En la medida que voy incorporando, aquí tenemos la cantidad, ¿no? Vamos a llamarla Q. En la medida que voy incorporando, para no hablar de capital, pues la cantidad de cualquier bien, igual ocurre el capital, ¿no? El rendimiento marginal decreciente del capital, pero cualquier bien, y de la medida que voy incorporando, pues mi utilidad marginal es cada vez menor. Es decir, una unidad adicional del bien me incorpora cada vez menos valor. Es decir, esto va haciéndose cada vez más pequeño, ¿no? Por supuesto, disculpen lo malo de la escala y el dibujo. Pero lo que quiero decir es, lo que quiero ilustrar es el concepto de utilidad marginal. Eso faltaba todavía por incorporar, dice Rothbard. Eso se incorpora con la revolución marginalista de finales del siglo XIX, por estos tres autores, pues, o sea, o pensadores, Walras, Jevons y Menger. Por eso es que el concepto para los austríacos es muy importante. Entonces, digamos, ya está resuelto por los escolásticos el tema de la oferta y por qué, digamos, ante variaciones en la oferta puede afectarse el precio del valor. Y ahora faltaba el tema de la utilidad marginal decreciente. Es decir, repito, que yo incorporar, o sea, la primera unidad para mí vale mucho, el primer vaso de agua pues vale mucho. Y ahí ir incorporando un segundo y un tercero, cada vez me aporta marginalmente menos valor. La siguiente unidad me aporta cada vez menos utilidad. Ese es el concepto. Bueno, entonces, continúa Rothbard, faltaba por incorporar ese concepto de utilidad marginal, pero aunque faltara ese toque final a la teoría de la utilidad y el valor subjetivo, ya había bastante como para ofrecer una explicación coherente, comenta Rothbard, ya había bastante para ofrecer una explicación coherente sobre el valor y el precio. Y aparece el primer personaje de los fisiócratas que Rothbard nos va a presentar, y es Cantillon, Richard Cantillon. Para muchos, digamos, más importante en aportes que el mismo Smith, Adam Smith. Alguien diría, bueno, mira, si consideramos a Adam Smith el padre de la economía, ¿verdad? Entonces la economía tiene un abuelo, que es Cantillon. Y otros dirían, bueno, y sus bisabuelos, los escolásticos, o los salmantinos. Bueno, muy bien. Nos presenta Cantillon, Richard Cantillon, para algunos muy, muy importante, incluso más que Smith. Aporta a la problemática del valor intrínseco como una cantidad de tierra y trabajo en la producción. Continúa esta tradición escolástica tardía, proto-austríaca, comenta Rothbard. Realiza muchas contribuciones a esa tradición escolástica tardía, sobre todo en estudios del dinero y del emprendimiento, los aportes de Cantillon. El aporte en cuanto al valor intrínseco en la cantidad de tierra y trabajo, pues Rothbard ve que hay unos problemas por el tema de como si la tierra y el trabajo tuvieran un valor intrínseco, un valor en sí mismo, y no tanto pues el valor subjetivo. Pero bueno, ahí él ve eso como un problema, pues ese aporte, pero sí le ve a Cantillon que agrega mucho en esa tradición escolástica y digamos, de alguna manera previa de origen austríaco, en temas de dinero y emprendimiento. Los fisiócratas rompen con siglos de sólido razonamiento económico, dice Rothbard, y contribuyen a lo que se convertiría en manos de Smith y Ricardo, es decir, los primeros clásicos que veremos más adelante, en una destrucción reaccionaria y oscurantista del análisis correcto del valor. Es decir, para Rothbard hay de alguna manera un retroceso que ya venía, digamos, produciéndose ese avance con los escolásticos. Para Rothbard hay un retroceso con los fisiócratas en lo que él considera un sólido razonamiento económico, y contribuyen para Rothbard, pues contribuyen los fisiócratas, le dan entrada a esas ideas de Smith y Ricardo que para Rothbard sobre en cuanto al valor son oscurantistas y destructivas. El análisis correcto del valor. Recuerden que para los clásicos, lo veremos más adelante, el valor de las cosas era más de la idea del valor objetivo que el valor subjetivo. Y además los precios se determinaban por los costos y no que, digamos, no que los costos se determinaran por los precios, ¿no?
este, sino que digamos, el precio tú llegabas bottom up, es decir, de los costos hacia el precio, ¿no? O que el valor de las cosas está en el costo de producción y no tanto el valor subjetivo. Ya veremos con la revolución marginalista, precisamente finales del siglo XIX, que se rompe el paradigma, entonces más bien el valor es subjetivo y los precios son los que determinan a los costos. Bueno, sigamos. Bueno, continúa Rothbard, pues hablándonos de los personajes. Por eso es que él titula este capítulo "Échenle la culpa de la teoría objetiva del valor y no subjetiva a los fisiócratas", que esto termina influyendo de alguna manera o lanza de atrasos en la idea clásica de Smith y David Ricardo, sobre el valor. Bueno, el doctor Quesnay nos presenta ahora a otro fisiócrata, ya habló de Cantillon, ahora habla de Quesnay. Empieza su análisis del valor despreciando siglos de teoría del valor y rompiendo trágicamente con los conceptos de valor de uso y valor de intercambio. O sea, Rothbard ve que los fisiócratas tienen un retroceso en temas del valor. Bueno, el valor de uso refleja las necesidades y deseos individuales de los consumidores, ya lo hablamos, pues lo pone cada quien, pues ese bien me cubre a mí unas necesidades, me satisface de alguna manera y por eso yo le doy un valor de uso. Bueno, según Quesnay, esos valores de uso de distintos bienes tienen poca o ninguna relación entre sí o por tanto con los precios. O sea, para Quesnay el valor de uso no tiene influencia o influye muy poco en los precios. Lo que considera, por supuesto, Rothbard un error. Y la otra definición, valor de intercambio, que son como tal los precios relativos, según Quesnay, no tiene relación con las necesidades del hombre o con acuerdos entre negociantes y contratantes. Por supuesto, Rothbard ve esto como un error también. Quesnay, el supuesto científico, rechazaba, por eso Rothbard lo llama el supuesto científico, rechazaba el valor subjetivo e insistía en que el valor de los bienes eran objetivos y estaban incluidos místicamente en los distintos bienes, independientemente de las valoraciones subjetivas. Por supuesto, Rothbard considera esto un error porque un retroceso a las ideas que ya venían desarrollándose desde los escolásticos en cuanto al valor subjetivo. Aquí hay un retroceso porque entonces el valor de los bienes para Quesnay, este importante fisiócrata, el valor era objetivo, ¿no? Estaba incluido dentro de los bienes como tal, independientemente de la valoración que alguien pudiera hacer subjetivamente. Bueno, esta encarnación objetiva, llamada Rothbard, encarnación objetiva, de acuerdo con Quesnay, es el costo de producción. Es decir, los bienes, el precio de los bienes está determinado por el costo. De alguna manera, los costos determinan el precio fundamental de todos los bienes. Como era cierto, incluso para Cantillon, el costo objetivo de producción parece estar de alguna forma determinado externamente, desde fuera del sistema. Es decir, el costo está dado, es una variable exógena, y eso determina a los bienes. Bueno, es decir, cosa que es un error, porque el costo también de producción a su vez es un precio también para alguien, pues. Y así, ¿no? Ahí pareciera que había una circularidad que no está resuelta. ¿No? Muy bien. Y pasa Rothbard, digamos, a la segunda parte de este capítulo, que es un capítulo realmente bastante corto, o sea, corto en comparación con lo que uno pudiera encontrar en Historia del Pensamiento Económico de Rothbard, y bueno, sobre los fisiócratas. Pues. Pasa a la segunda parte, es con Dios, con o sin Dios, pero ley natural y derecho de propiedad. Aquí sí ve de alguna manera un aporte Rothbard en estos temas de los fisiócratas, ¿no? O sea, un aporte de los fisiócratas en estos temas. Fueron generalmente defensores del laissez-faire, los fisiócratas, y además defendieron la operación del mercado libre y los derechos naturales de las personas y la propiedad. Son características o rasgos que ve Rothbard de los fisiócratas, los ve positivos, por supuesto. Defensores del derecho natural, ¿no? De la propiedad, de las personas, mercado libre, laissez-faire. John Locke y los niveladores en Inglaterra, que recordamos el capítulo anterior, y hace 2 sesiones, habían transformado las nociones bastante vagas de la ley natural en unos conceptos bien definidos y firmemente individualistas de los derechos naturales de todo ser humano. Ya Locke y los niveladores en Inglaterra han hecho ese aporte de definir muy bien estos conceptos de forma muy firme
estos conceptos de derecho natural de cada ser humano, de cada persona. Los fisiócratas fueron los primeros en aplicar completamente, primero en aplicar completamente esos conceptos de derecho natural y de propiedad a la economía de libre mercado. Es decir, completaron el trabajo de Locke, que ya Locke había comenzado en Inglaterra, completaron el trabajo de Locke y llevaron ese lockeanismo, dice Rothbard, a la economía. Es decir, trasladaron el tema de derecho natural y derecho de propiedad a la economía de libre mercado. Entonces, Keynes y los demás fisiócratas se vieron también inspirados por la versión típica de la Ilustración del siglo XVIII de la ley natural. Es decir, los derechos individuales, esto también inspiró a los fisiócratas, es decir, los derechos individuales de las personas y de la propiedad están profundamente embebidas en una serie de leyes naturales que ha diseñado el creador. Es decir, Dios creador ha inscrito una serie de leyes en la naturaleza, ¿verdad? Leyes naturales que tenemos que ir descubriendo, pero que están allí, y estos derechos individuales de las personas y la propiedad están justamente inscritos dentro de estas leyes naturales, ¿no? Que ha diseñado el creador, la ley natural, y son discernibles a la luz de la razón humana. Es decir, nosotros por la razón humana, fíjense que esta idea también es muy escolástica, por nosotros por la razón humana podemos precisamente ir descubriendo esas leyes naturales inscritas por Dios en la naturaleza. Bueno, en un sentido profundo, la teoría de los derechos naturales del siglo XVIII fue una variante refinada de la ley natural escolástica, lo que acabamos de decir. La ley natural de la escolástica medieval y postmedieval influye en esta teoría de derechos naturales del siglo XVIII, pues también trabajada o avanzada por estos fisiócratas. Esta teoría está influida, pues, por eso Rothbard dice que es una variante refinada de esta ley natural, ¿no? Escolástica. Los derechos eran ahora claramente individualistas. Ahora los derechos eran claramente individualistas y no eran sociales, no pertenecían al Estado los derechos. Y las leyes naturales se pueden descubrir por medio de la razón humana. Lo que acabamos de decir, uno es capaz por la razón de ir descubriendo estas leyes inscritas en la naturaleza por Dios. Bueno, el protestante holandés Hugo Grocio, que recordaremos, ¿verdad?, de sesiones pasadas del siglo XV, recordemos pues el derecho naturalista, ¿no?, de Grocio, profundamente influido por los escolásticos españoles tardíos, recordemos, desarrolló una teoría de la ley natural. Ya lo dijimos en algún momento, como también Grocio pues influye en la Inglaterra también del siglo XVII, de comienzos del siglo XVII, ¿verdad? Influye pues tanto recordamos aquellos pensadores, pues tanto Hobbes como Locke, como mercantilistas eh, de mediados, de inicio de primera parte pues, del siglo XVII en Inglaterra, y también pues sobre importantes pensadores de finales del siglo XVII en Inglaterra. Entonces, ya recordamos a Grocio de aquellas sesiones sobre mercantilismo en Inglaterra. Entonces, bueno, desarrolló pues una teoría de la ley natural, Grocio, que declaró abiertamente que era verdaderamente independiente de la cuestión de si Dios la había creado. Por eso el título de este capítulo, de esta parte, que es con o sin Dios, la ley natural y derechos de propiedad. Entonces, abiertamente Grocio declara que esta ley natural era independiente de si Dios la había creado o no. Es decir, eh, digamos, el hombre tenía derecho, las personas tenían derecho a la propiedad, por supuesto a su vida, digamos, desarrolló esta doctrina de la ley natural y la hace independiente de Dios. Por supuesto, los escolásticos la vinculaban a Dios, es decir, Dios creador pues ha inscrito en la naturaleza esta ley natural y nosotros podemos descubrirla por la razón. Grosso de alguna manera lo que está diciendo es, mira, así no creas en Dios, por ejemplo, hay una ley natural y que podemos descubrir por la razón. ¿Ok? Entonces, como sin Dios, pues esa ley natural y derecho de propiedad existen, digamos, son eh,
alcanzables por la razón humana, ¿verdad? Así creas en Dios o no. Y nada, pues los hombres pues tenemos derecho a ello. No solamente estamos de alguna manera invitados y hasta casi obligados a descubrir esa ley natural, ¿verdad? Por la razón, sino que además pues en ella están fundados nuestros derechos naturales y derechos de propiedad. Bueno, avanzamos, las semillas de este pensamiento estaban, comenta Rothbard, las semillas estaban justamente en la quinate, ¿no? En la doctrina tomista, en las ideas de Santo Tomás de Aquino y en posteriores escolásticos católicos, pero nunca había sido formulada tan clara y nítidamente como Ambrosio, que además la hace de alguna manera independiente de si Dios la había creado. Bueno, continúa Rothbard, diciéndolo en términos que habían fascinado a los filósofos políticos de Platón. Dice Rothbard, bueno, amaba a Dios el bien porque era de hecho bueno, o algo es bueno porque Dios lo ama. Es una pregunta pues, que ya los filósofos se han fascinado en ella. La primera había sido la respuesta siempre de quienes creían en la verdad y la ética objetiva. Es decir, algo podría ser bueno o malo de acuerdo con las leyes objetivas de la naturaleza y la realidad. Es decir, yo tengo que descubrir estas leyes de la naturaleza, que son leyes objetivas, o sea, no son de opinión, sino que son las leyes que están escritas en la naturaleza y yo las descubro por la razón, y entonces yo contrasto las cosas y puedo decir si algo es bueno o malo de acuerdo a si se ajusta o no a estas leyes. Y, digamos, la segunda parte, o última, ha sido la respuesta de los fideístas. O sea, algo es bueno porque Dios lo ama, que creen que no existe ningún derecho ni ética objetivo, y que solo la voluntad puramente arbitraria de Dios, expresada en la revelación, puede hacer a las cosas buenas o malas para la humanidad, ¿no? Son como dos posiciones del tema. Grocio fue la exposición definitiva, dice Rothbard, de esa postura objetiva racionalista. Es decir, para él las leyes naturales son discernibles por la razón humana y la ilustración del siglo XVIII fue esencialmente el desarrollo del marco grossiano. Lo que dice Rothbard, o sea, Grocio claramente pone esta idea, y eso influye por supuesto a muchos pensadores del momento, que las leyes naturales son discernibles por la razón humana, están allí, hay que descubrirlas. Es decir, más la ética objetiva de la verdad, ¿no? Bueno, Ambrosio la ilustración añadió a Newton, a Newton y su visión del mundo como una serie de armonías, leyes naturales interactuando precisas, sino mecánicamente. Y esto también, digamos, o sea, hay una ley natural que uno pudiera decir que interactúa precisa y casi que mecánicamente, y uno pudiera pensar, bueno, en la ley de gravitación universal de Newton, hay una armonía y tal. Luego esto puede influir en la economía y ahí uno puede ver como un retroceso que luego los austríacos van a criticar también. Es decir, ver la economía de forma mecánica, ¿no? O como si fuera, digamos, ciencias naturales, o ciencias puras, pues, ¿no? ¿Ok? Son llamadas ciencias sociales más bien, ¿no? Muy bien. Continúa entonces Rothbard. Un segundo. Continúa Rothbard. Muy bien. Aunque Grocio y Newton eran fervientes cristianos, como casi todos en su época, del siglo XVIII, a partir de sus premisas caían fácilmente en el deísmo. Dios era un gran relojero, creador de este universo de leyes naturales. O sea, ahí está el tema mecánico que acaba de comentar justamente Rothbard. Y desaparecía luego de escena Dios y permitía que su creación actuara por sí mismo, siguiendo unas leyes que son naturales, ¿no? El llamado deísmo para Rothbard. Desde el punto de vista de la filosofía política, importaba poco si Quesnay y los demás eran católicos deístas. Digamos, importaba poco si eran católicos deístas para la filosofía política. Su visión del mundo, la actitud hacia la ley y los derechos naturales coincidían. Es decir, lo que quiere aquí Rothbard decir es que sea porque seas muy católico o seas deísta, al final coincide la visión del mundo en cuanto a la ley y los derechos naturales, coincide.
Eso es lo importante desde el punto de vista de la filosofía política. El tema del respeto a las leyes naturales, o buscar por la razón las leyes naturales, y el respeto a los derechos naturales impresos en esa ley, ¿verdad? Derecho de propiedad, etc. Bueno, y nos presenta Rothbard a un personaje, Mercier de la Rivière, o de la Rivière, en una obra llamada L'Ordre Naturel, es decir, en el orden natural, comenta Rothbard sobre este personaje. En un segundo. Nos presenta a Rothbard, al personaje, nos presenta a Mercier de la Rivière y nos dice que en el plan general, en esta obra, El orden natural, para Rivière, el plan general de la creación de Dios había provisto leyes naturales para el gobierno de todas las cosas y que el hombre no puede hacer una excepción a la regla. Es decir, fíjense que está transmitiendo la misma idea de la ley natural, ¿no? El hombre, es decir, está invitado a descubrirla, casi que tiene que descubrirla, ¿verdad? Porque esa ley está allí para el gobierno de todas las cosas y entre esas cosas está el hombre. No puede ser una excepción a la regla. Entonces el hombre tenía que, por su razón, conocer, ¿verdad? Por su razón, llegar a esa ley, a descubrir esa ley natural. El descubrir esa ley natural justamente lo iba a llevar a su máxima felicidad y luego recorrer ese camino. Para Mercier de la Rivière, todos los males de la humanidad derivaban de la ignorancia y desobediencia de esa ley natural. Es decir, la invitación era a seguir esa ley natural. Bueno, continúa en el orden natural, Rothbard hablando de este personaje. En la naturaleza humana, el derecho a la autopreservación implica derecho de propiedad. Cualquier propiedad individual en productos del hombre que provengan de la tierra requieren de la propiedad de la misma tierra. Es decir, yo voy a producir algo que viene de la tierra, requiero ser dueño de esa tierra también. Por ejemplo, la agricultura, ¿no? Por el derecho de propiedad no sería nada sin la libertad de usarla. Es decir, si yo puedo tener derecho de propiedad, pero eso no es nada si yo no soy libre para usar, justamente para disponer de la propiedad. La libertad, la libertad deriva del derecho de propiedad. Es decir, si yo no tengo el derecho de propiedad reconocido y además no puedo disponer de mi propiedad libremente, entonces no soy libre, lo que quiere decir esta idea. La gente florece como animales sociales y a través del comercio y el intercambio de propiedad se maximiza la felicidad de todos. De nuevo, la idea de que el intercambio no es, digamos, de suma cero, sino que en el intercambio justamente no es como el paradigma de Fontaine de que unos ganan y otros pierden necesariamente, sino que en el intercambio ambos, si ese intercambio es libre y voluntario, ambas partes se benefician y se maximiza la felicidad de todos a través del comercio libre. Como las facultades de los seres humanos son por naturaleza diversas y desiguales, es decir, todos somos distintos, ¿verdad? Somos distintos en inteligencia, en voluntad, en talentos. Una desigualdad de condición aparece naturalmente de un derecho igual a la libertad de todo hombre. Entonces, como las facultades de los seres humanos son naturalmente diferentes, ¿verdad? Desiguales, una desigualdad de condición aparece naturalmente de un derecho igual a la libertad de todos. O sea, todos somos igualmente, digamos, tenemos derecho todos por igual, somos libres igualmente y, digamos, aunque somos por naturaleza distintos, pero aparece naturalmente de un derecho igual a la libertad. O sea, todos tenemos el mismo derecho a la libertad, pues lo que quiere decir. Aunque seamos, por supuesto, distintos, y ya para explotar nuestros talentos, pues que son distintos. De esta forma, los derechos de propiedad y los mercados libres, hay un orden social que es natural. En los derechos de propiedad y mercados libres hay un orden social que es natural, evidente, sencillo, inmutable, y conduce a la felicidad de todos. Lo que nos va diciendo Rothbard de la idea de Mercier de la Rivière. Bueno, continúa aquí Rothbard y destaca una obra de Quesnay, Le droit naturel, o la ley natural, o el derecho natural, y destaca de allí estas ideas. Todo hombre tiene derecho natural al libre ejercicio de sus facultades, siempre que no las emplee para el daño de sí mismo o de otros. O sea, yo tengo derecho a ejercer mis facultades libremente, mientras no dañe o a mí, o sea, a otro o a mí mismo. Este derecho a la libertad, fíjense que ahí no es que la libertad es hacer lo que a ti te dé la gana, porque los demás también tienen derechos naturales. O sea, entonces, como tal, la libertad no es hacer lo que le da la gana a uno, ¿verdad?
Siempre la libertad a su vez tiene un límite. Y eso es importante para entender el verdadero concepto de libertad. Este derecho a la libertad implica como corolario el derecho de propiedad. Y la única función del gobierno es defender ese derecho. Para Kirchner, y así para los fisiócratas, la única función del gobierno es defender el derecho de propiedad. Que a su vez es muy importante para la libertad, ¿no? Pero fíjense que la libertad tiene a su vez el límite de la ley natural. Es decir, no puedo hacer lo que me dé la gana, porque yo tengo derecho natural al libre ejercicio de mis facultades, pero no para emplearlas para el daño ni a mí mismo ni a otros. Bueno, muchos gobernantes de Europa quedaron embelesados o intrigados de esta nueva doctrina de moda, la fisiocracia, y buscaron saber más de ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, el delfín de Francia, es decir, el heredero del trono, una vez que se quejaba ante Quesnay de la dificultad de ser rey, el médico Quesnay replicó que realmente era bastante sencillo. Entonces preguntó el rey, ¿qué haría si fuera rey? Nada, diría Quesnay. La respuesta fue directa, clara y libertaria del doctor Quesnay. Es decir, le está diciendo al rey, es decir, al gobernante, le está diciendo, no hagas nada. Es decir, laissez-faire, eso es lo que tú tienes que hacer como rey. Deja hacer a los demás. Entonces, ¿quién gobernaría? Se pregunta el delfín, ¿no? La ley, le responde Kennedy, la ley justamente, la ley natural es la que va a gobernar. Por supuesto, fue una respuesta insatisfactoria para el rey, esta que dio Kennedy, pero es una respuesta liberal. Es decir, la ley natural es la que gobernaría, le dice al delfín, y usted no haga nada. O sea, el gobierno no haga nada, sino que la ley natural es el marco de referencia para todos. Esa respuesta similar e insatisfactoria para Catalina la Grande, zarina de todas las Rusias, ¿verdad? Esta mandó a llamar a Mercier de la Rivière, en un tiempo fue jurista e intendente, pues gobernador de la Martinica, para que le enseñara, pues Mercier de la Rivière, Catalina la Grande lo llama, Catalina de Rusia ahora lo llama a Mercier de la Rivière para que le enseñe cómo gobernar. Y da una respuesta similar y también similarmente insatisfactoria. Le pregunta, ¿verdad? ¿Qué debería basarse la ley? ¿Qué debería basarse la ley? Le pregunta Catalina a Mercier de la Rivière. Y le responde en una sola cosa, madame, en la naturaleza de las cosas y del hombre. O sea, la ley se debe basar en la ley natural. Si una ley, y eso es una idea también muy escolástica, si una ley positiva, es decir, se aleja de la ley natural, es una ley mala y por lo tanto yo pudiera incluso tener derecho a respetarla. Porque las leyes positivas deberían entonces estar alineadas a la ley natural. Por eso es importante que uno por la razón descubra la ley natural. Pero entonces, responde la Salina, ¿cómo puede un rey saber qué leyes dar al pueblo? Y Mercedes de la Riviera responde, hacer leyes, cita Robert, madame, es una tarea que Dios no ha dejado a nadie. ¿Quién es un hombre para pensar que es capaz por sí mismo de dictar leyes a seres a los que no conoce? Es decir, la ley es la ley natural. ¿Quién soy yo para dictar una ley a otro que no conozco? La ciencia del gobierno, allá en Mercier, es estudiar y reorganizar las leyes que Dios ha grabado tan evidentemente en la misma organización del hombre cuando Él le dio la existencia. Es decir, Dios creó al hombre y ahí le entregó unas leyes que están grabadas en la naturaleza y hay que descubrirlas. Y esas son las leyes. ¿Y qué tiene que hacer el gobierno? Estudiar esa ley natural. Esa es la ciencia del gobierno. Y añade Mercier de la Riviera. Buscar ir más allá de eso sería una gran desgracia y una labor destructiva. Es decir, si te pasas de allí, más bien lo que haces es destruir, lo que dice Mercedes de la Riviera. Fíjense qué interesante esta aproximación de lo que tiene que hacer el gobierno. La Salina era educada o el estamento político. La Salina era educada, pero definitivamente no le gustó la respuesta. Monsieur replicó cortésmente, me ha encantado oírle, muchas gracias, nosotros lo llamaremos. Le decía un buen día. Tranquilo que yo te llamo. Bueno, muy bien. Y con eso termina este capítulo muy corto, ¿verdad? Como verán, de la fisiocracia en Francia del siglo XVIII. Pasaron luego a hablar de la tradición escocesa, un capítulo mucho más extenso, ¿verdad? Aquí vamos a ver los primeros pasos, pues, de los clásicos, sus orígenes, personajes también muy famosos, vamos a ver acá, como precisamente origen después de la economía o de las ideas clásicas. Y bueno,
la ilustración escocesa, ¿no? Muy bien, hasta aquí dejamos entonces esta sesión. Ya vendrá Robert con este nuevo e interesante capítulo en la próxima. Bueno, que esté muy bien, saludos, cuídense, hasta luego. Nos vemos en una próxima sesión.